ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hoy me gustaría que pudiéramos darle una segunda mirada a estos dos versículos, al versículo 2 y al versículo 3. Pablo, luego de dirigirse a Evodia y a Síntique, esto en el versículo 2, y de rogarles que sean de un mismo sentir en el Señor, de pedirles que se reconcilien y se unan nuevamente, después de animarlas a que se perdonen, a que hagan las paces y vuelvan a restaurar su relación, el apóstol Pablo se dirige a otra persona ahora en el versículo 3. En el verso 3 le comienza a hablar a otra persona, pero él no ha dejado el tema. El problema, el pleito, la división que había entre Evodia y Síntique sigue siendo el tema que Pablo está tratando. O sea, él no cambia de enfoque. Pero, como dije, ya no se dirige a ellas directamente, ahora se dirige a un creyente que en nuestras versiones se traduce como compañero fiel. Otras versiones lo traducen como compañero de trabajo y otras como ESV, por ejemplo, dice my true companion. Hay tres preguntas que debemos responder de este pasaje y después vamos a mirar algunos textos para complementar la idea de este pasaje. Voy a proponer la pregunta y responderla desde este mismo texto. La primera pregunta que surge es, o que queremos responder es, ¿a quién se está dirigiendo Pablo con esto de te ruego también a ti? ¿Verdad? Eso es lo que dice en el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este compañero fiel? O para tomar la traducción de ESV, who is this true companion, como dice la versión en inglés. Algunos han sugerido que esto es un nombre propio, que en griego significa compañero, que se trata de una persona llamada Sísigo. ¿Por qué Sísigo? Porque así es como la palabra compañero se escribe en griego. Y que la traducción pudiera ser algo así como esto. Y a ti también, verdadero Sísigo, te ruego. Lo cierto es que no lo sabemos. No sabemos si es una manera de decir compañero fiel o si está refiriéndose a una persona que se llama en griego compañero fiel. Pero eso no es lo importante. Lo evidente y claro de este pasaje es que Pablo se está dirigiendo a otra persona, se está refiriendo a una persona dentro de la iglesia de Filipos a quien Pablo conoce. Sea que haya sido un compañero fiel o que su nombre sea compañero, lo importante es lo que Pablo le dice a esta persona. ¿Y qué le dice a esta persona? Le dice, en el versículo 3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces es la primera pregunta. La segunda pregunta es más sencilla, es más evidente. ¿Quiénes son estas? ¿Verdad? Versículo 3, note lo que dice versículo 3, si usted tiene su Biblia ahí. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. En inglés, algunas traducciones dice que ayudes this woman. Okay, en español no lo dice así, porque la palabra estas en griego está escrita en femenino. No hay necesidad de añadir la palabra mujeres, pero en español dice a estas. ¿Quiénes son estas? Y es evidente que con esto de ayudes a estas es una referencia ¿a quién?
Muy bien. Es decir, esto se puede traducir como ayuda a Evodia y a Síntique. Esa es la segunda pregunta que ya está respondida. Pero la tercera pregunta que debemos hacer es, ¿que ayudes a qué? Dales apoyo, dales ayuda, dales asistencia, pero ¿para qué? ¿En qué debe este hermano ayudar a Evodia y a Síntique? Haríamos la pregunta. Y la respuesta está en el mismo versículo 2. Él debía ayudar a Evodia y a Síntique ¿a qué? A ser de un mismo sentir. Él debía ayudar a sus hermanas a estar de acuerdo en el Señor. Él tenía que ayudarla a hacer las paces, ayudarles a acercarse, a perdonarse, a reconciliarse y a estar unidas nuevamente. Es decir, ayúdalas a hacer la paz entre ellas. ¿Estamos? Esas son las tres preguntas. Para resumir esa parte, lo que Pablo está pidiendo a este hermano es que sea un pacificador. El apóstol llama a este creyente a hacer un esfuerzo para que estas hermanas, Evodia de un lado, Síntique de otro lado, para que ellas se reconcilien. Pablo le está pidiendo a este hermano involucrarse y a ponerse como no árbitro, como un mediador entre Evodia y Síntique. Este hermano no debía ser un espectador de lo que estaba pasando entre estas dos queridas hermanas. Pablo le está diciendo, si Pablo hubiese hablado español, diría, quiero que te metas en esto. Concilia entre ambas partes. Procura que se reconcilien. Sé un pacificador. La responsabilidad de perdonarse, de hacer la paz, de reconciliarse, de unirse, también es de este hermano. Ya les dijo a Evodia, a Síntique, ahora le dice a los espectadores, o en este caso a este hermano. Pablo le está pidiendo a este creyente que él también haga algo por la reconciliación de Evodia y Síntique. Eso es lo que tenemos en este versículo 3. Quiero que vaya a su Biblia, yo quiero que juntos meditemos en 3 pasajes que hablan precisamente de estas cosas. El primer texto que yo quiero que usted busque está en Proverbios. Quiero que pensemos por un momento. Hemos venido hablando acerca de la unidad en la iglesia, de la reconciliación, de la paz en las relaciones, ¿ok? Yo quiero que meditemos en estos textos. Proverbios capítulo 6. Algunos ya sabrán a dónde voy a dirigirme. Versículo 16. Dice Proverbios 6, 16. 6 cosas, ¿cómo lo dice Reina Valera? 6 cosas aborrece Jehová. Son palabras fuertes. Y aún 7 abomina su alma. Empezamos a ver cuáles son las 6 o 7 cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos. Salomón nos dice, mira, la arrogancia se muestra hasta en los ojos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19, preste atención al versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esa última parte, NASB lo traduce de esta manera. And one who spreads strife among brothers.
NIV lo traduce, a person who stirs up conflict in the community. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Este pasaje no dice que Dios odia. Este pasaje no dice que Dios odia o aborrece la discordia. Este pasaje no dice que el Señor odia los pleitos. ¿Usted me está escuchando, mi hermano y hermana? Este pasaje no dice que Dios aborrece los pleitos y la división entre hermanos. Este pasaje dice que Dios odia ¿a quién? Al que siembra discordia. ¿Usted notó la diferencia? Es cierto que Dios odia la división entre hermanos. Claro que Dios detesta eso. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios no le gusta la división, pero este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está diciendo que Dios odia al que siembra discordia. Dios aborrece, solo personaliza. Dios no odia el vicio solamente, Dios odia al vicioso. ¿Se entendió? Al que causa que dos hermanos se enemisten y distancien. Eso es lo que dice Proverbios 6. Dios aborrece al que es usado para enemistar a dos hermanos. El Señor odia al que hace que otros se peleen, al que causa que dos creyentes se dividan y se distancien. Quiero que vayas conmigo a Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Anda, Apocalipsis, el libro anterior. Versículo 18. Aunque está aquí hablando acerca de los falsos maestros, nota algunas características de los falsos maestros. Capítulo 1, en realidad es un solo capítulo que tiene, pero anda el versículo 18. Judas, capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Dice, versículo 18, los que os decían, en el postrer estado también habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Note cómo Judas describe a los que causan divisiones. Los sensuales y los que no tienen al Espíritu. Los sensuales son como decir personas que se dejan dominar por sus pasiones carnales. Otras traducciones dicen mundanos. ¿Y quiénes son los que no tienen al Espíritu? Son los que no son de Cristo. Y esto nos debe advertir de algo muy cierto. Primero, quizá una de las señales de que una persona no es de Cristo es que está constantemente causando división y pleito entre hermanos. Y la otra es que cuando un verdadero creyente está causando divisiones, se está comportando como alguien que no tiene el Espíritu. Y de paso está disgustando a Dios y está provocando el desagrado de Dios. Se está conduciendo como un impío, como un incrédulo. El tercer pasaje, me gustaría que vaya al libro de Mateo, capítulo 5. ¿Se acuerda? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Llegamos aquí al versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados, ¿quiénes? Peacemakers. Y note lo que dice después.
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios porque si hay algo que caracteriza a Dios es que es un Dios pacificador. ¿Verdad? Porque Él tomó la iniciativa de acercarse al hombre, de cruzar el puente de la enemistad para reconciliarnos con Él. Los que buscan reconciliar a los creyentes, los que se esfuerzan por la restauración en las relaciones, son llamados hijos de Dios, porque si hay algo que distingue a Dios es su disposición para hacer la paz. Por eso deberíamos preguntar, o yo debería preguntar, mi hermano y mi hermana, ¿quieres ser un pacificador? El Hijo de Dios es un pacificador. Él nos reconcilia con Dios. Él vino a pagar un alto precio para que esta división y enemistad sean removidas. Él se acercó a nosotros para que esta división y enemistad que había entre Dios y nosotros sea eliminada y cambiada por reconciliación y paz. Yo quiero ser un pacificador, mis hermanos, porque quiero ser como el Hijo de Dios. Quiero ser un pacificador que trabaja por la paz, por la reconciliación entre hermanos, que se esfuerza por la unidad de la iglesia. Que el Señor nos haga pacificadores. A mí no me gusta el romanticismo en estos términos, el idealismo. El pensar de que en este mundo y dentro de la iglesia todas las cosas van a ser preciosas. La Biblia no me da espacio para eso. La Biblia es real. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cáncer. Accidentes de carros. Donde la gente va a salir volando. Infidelidad, divorcio. Tiroteos dentro de las escuelas y dentro de las iglesias. La Biblia bien leída, entendida y creída no nos debe hacer idealistas, románticos. No, aquí vamos a pelear. Aquí hay gente que está peleada. Con una Biblia así de este tamaño y peleadas. Y hay veces, en inglés hay una palabra cuando algo es sucio, dicen it's messy. ¿Verdad? Messy. No Messi, el jugador del Barcelona. Messy. Sucio. Stinks. Apesta. Pero aún así yo quiero ser un pacificador, porque eso es lo que es el Hijo de Dios, un pacificador. Él vino a un lugar messy, sucio, polvoriento, apestoso, y Él no dijo, yo no me voy a meter ahí. No, Él se metió con cuerpo entero. Él se metió al desagüe de la existencia humana, con ratas, excremento, olor putrefacto. Él se metió ahí. ¿Qué nos hace a nosotros? No, eso no refleja el Espíritu de Cristo. Y yo te digo esto porque puede sonar, y qué bonito, yo quiero ser, I want to be a peacemaker. Quiero ser un pacificador. Yo quiero que tú pienses conmigo qué implica eso. ¿Ok? ¿Podemos? Sí, porque puede sonar muy bonito.
Yo quiero hacer la paz. Te vas a ensuciar con excremento. Te vas a ensuciar. Por eso, ser pacificador va a requerir compromiso de nuestra parte. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a este hermano. Le pide que interceda, que se ponga en una posición difícil, porque eso es lo que es conciliar. Mediar entre dos personas peleadas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que se ha metido entre dos personas que están peleando y a usted le cae una trompada? Buscar reconciliación entre hermanos que están enemistados va a traer incomodidad y a veces hasta será peligroso. Fue peligroso para el Hijo de Dios venir a hacerse hombre. Lidiar con personas que se han peleado, tratar de reconciliar y unir personas que están ofendidas y separadas, no son de las cosas más agradables. Eso va a demandar, mis hermanos, esfuerzo, va a demandar sensibilidad y valor de nuestra parte. Valor de nuestra parte. Esto es amar. Esto es la vida cristiana y eso toma para ser un pacificador. Te vas a meter en líos, pero de los buenos, y vas a ser como el Hijo de Dios. Amar es ser vulnerables, mis hermanos. Amar es ser vulnerables. Yo quiero que tú escuches lo que en su libro Four Loves, los 4 amores, lo que decía C.S. Lewis. Lo voy a decir en inglés porque en inglés está tan bien dicho. Lo voy a traducir al español tratando de hacerle justicia, como lo dice en inglés. Escuche lo que dice. To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrong and possible broken. But if you want to make sure of keeping it intact, you must give it to no one, not even an animal. Wrap it up carefully. Round it up with hobbies and little luxuries and avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken, but it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable. Lo voy a leer en español. Amar es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón será exprimido y posiblemente se romperá. Pero si quieres asegurarte de mantenerlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos y evita los enredos. Wow. Guárdalo en el ataúd de tu egoísmo. Pero recuerda que en ese cofre, aunque estará seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, allí cambiará. No se romperá, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Para parafrasear, lo que él estaba tratando de decir es que amar es precioso, pero es un riesgo. ¿No? Amar es precioso. ¿No es eso cierto, papá y mamá?
¿No rompen muchas veces los hijos el corazón de papá y mamá? ¿No rompe el corazón de un hombre su esposa? ¿No rompe el corazón de una mujer su esposo? ¿No nos rompe el corazón gente que amamos, gente de la iglesia? Entonces él decía, es cierto que amar hará que tu corazón sea quebrantado por alguien. Tu corazón será destrozado si amas. Pero la otra opción sería reservar tu corazón y no dárselo a nadie. La otra opción será esconder tu corazón y no exponerlo. Lo que él decía era, si quieres evitar que tu corazón sufra, no te expongas a relaciones, ni te involucres con nadie, no ames, no te muestres vulnerable, protégelo, protégelo del dolor, de las heridas, protégelo de la traición, de los malos entendidos. Pero si haces eso, estaba diciendo Lewis, tu corazón será cada vez más duro. Se convertirá en un corazón de piedra, frío e insensible. Y eso es peor, mis hermanos. Seamos pacificadores con todo el riesgo que eso supone. Porque eso nos hará ser más como Cristo. Qué precioso es Jesucristo. Qué precioso es Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte humillante, muerte de cruz. Yo quiero ser un pacificador, mis hermanos. Aunque tenga que ensuciarme las manos. Quiero leer una noticia que salió el año 2018 acerca de una pelea que hubo entre dos estudiantes en McKinney High School en Texas. ¿Qué hay de extraño con esta pelea? Lo extraño de esta pelea, que lamentablemente ya no es extraño, es que el profesor grabó la pelea y la subió en Twitter y la subió en Snapchat. ¿No nos da bronca cuando vemos dos personas peleando y otro saca su teléfono en lugar de meterse? Qué asco da eso, ¿verdad? Escuche lo que dice Univisión. En medio de las risas, el video que ha circulado en Snapchat, en Twitter, muestra a un hombre identificado como un maestro grabando la pelea mientras otros alumnos se ríen. El vocero del distrito escolar de McKinney, Cody Cunningham, le confirmó a la estación local que la pelea ocurrió el miércoles. Esto es en el año 2018. El maestro no ha sido identificado, pero Cunningham aseveró que han tomado medidas apropiadas y pertinentes de acuerdo con la política del distrito. El profesor está en baja administrativa, señaló. La política del distrito es que los maestros hagan todo lo posible para detener o, como mínimo, reducir cualquier altercado entre los estudiantes. De acuerdo, NBC dice, de acuerdo con la declaración del distrito,
Es la política del distrito que los maestros hagan todo lo posible por detener o como mínimo reducir cualquier altercado entre estudiantes. Las acciones de los maestros o la falta de ellos, de ellas, o sea, lo que hagan o lo que dejen de hacer, son violaciones claras a las expectativas y políticas del distrito. ¿No cree usted que las expectativas para un creyente son mucho mayores que la de los hombres de este mundo? Esa actitud del maestro y de toda persona que hace eso, que cuando ve a dos personas pelearse, en lugar de meterse a separar, sacan un teléfono para filmar. Qué feo eso. Qué mal habla eso de nuestra sociedad. Pero esa actitud del maestro refleja un despreciable morbo, una curiosidad enfermiza, indiferencia y falta de sensibilidad que son condenables. Vicios de los que podemos ser nosotros los cristianos culpables cuando no tenemos la misma actitud del maestro, cuando creyentes pelean dentro de la iglesia. Que Dios nos libre de una actitud tan indiferente. Que el Señor nos guarde de esa insensibilidad, de desentendernos y de mirar para otra parte. Yo quiero ser, pensaba y oraba y le decía al Señor, yo quiero ser un mediador que se inmiscuye en estos negocios. No quiero ser solo un espectador. Quiero exponerme a restaurar relaciones, incluso si eso me trae problemas. Porque así le pasó al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta que el Evangelio te pone una presión? Si tú no te sientes presionado por lo que el Hijo de Dios es y lo que Él hizo, estás en serios problemas. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Jesús sufrió para amar. Vuelvo y repito, yo no quiero ser un idealista y de orarle así al Señor. Señor, yo te pido que nos unas y que nunca peleemos. Eso no va a pasar, ¿no? Aquí no va a pasar eso. Pero que seamos gente, que nos humillemos, que pidamos perdón, que restauremos relaciones. Que seamos pegamento y no tijera. Glue. Pegante. Coquín. Ya usted sabe que no sé mucho de eso. Siempre, mis hermanos, habrá Evodias y Síntiques en las iglesias locales. Siempre habrá personas enemistadas y distanciadas. La pregunta que debemos responder es si seremos espectadores de esas peleas, si seremos espectadores de esas peleas y de las divisiones entre nuestros hermanos, o seremos de los que dejan el teléfono a un lado y activamente trabajamos por la unidad de la iglesia. O seremos comentaristas pasivos de las diferencias entre hermanos, o seremos actores activos que buscarán la paz dentro de la iglesia. Yo quiero ser un conciliador entre los hermanos, un apaciguador. En Perú hay una palabra, una jerga, un folclorismo que dice candelero.
un candelero es alguien que ve a dos personas que están a punto de pelearse y él está, Eso está bien en el mundo, no en la iglesia. Porque Dios aborrece, ¿no? Aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Quiero ser alguien que fomenta la paz y en lugar de echar gasolina, echar agua. Que Dios nos dé un espíritu como el de Cristo, mis hermanos. Sensible. Amén. Compasivo. Amén. Arriesgado. Arriesgado. Sí, porque compasivo, sensible. Pero cuando mi compasión y sensibilidad me ponen en riesgo, amantes de la paz, de la reconciliación, que Dios nos haga personas que buscan el perdón, la paz y la unidad. ¿Cómo puede ser un pacificador? Quiero ser breve y con esto termino. Uno habla con las personas si tienes algún grado de confianza. Si tú ves a dos personas que están enemistadas y tienes algún grado de confianza, acércate, procura hablar con ellas. Y si conoces a ambas partes, reúnelas, conversa con ellas. 2, ora. Cuando sepas que dos hermanos, hermanas están distanciados, distanciadas, peleados, ora por ellos. Intercede a Dios por ellos. Ora para que Dios les conceda arrepentirse. Que Dios les conceda el don de la humildad. Que Dios les dé el poder para perdonarse y reconciliarse. Y ora constantemente por la unidad de tu iglesia y por la unidad de la iglesia de Jesucristo. Ora para que el amor fraternal sea una característica de esta iglesia. Ora por las buenas relaciones y la unidad. 3, discreción. La discreción no se lleva bien con el chisme. Se caen mal los dos. Se aborrecen, se detestan. No se pueden mirar. Sé discreto en lo que hablas y en lo que oyes. No preguntes si no te corresponde. Y si algún hermano o alguna hermana te cuenta algo, ¿ok? Haz de ese momento una oportunidad de ministerio. Ora con esa persona ahí mismo. Ok, ya me hablaste 4 horas de esta persona. ¿Podemos orar por esta persona? Me has hablado de esta situación. ¿Podemos orar por esta situación? Si no, eso mismo que es un momento para compartir mi carga, que está bien, se convierte en un chisme. Y Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando buscamos a Él en oración. Y 4, modela a Cristo siendo un ejemplo de los que buscan la paz. Tú mismo modela la reconciliación. Si estás distanciado de alguien, acércate, pregunta, escucha, perdona y pide perdón. Pablo le decía a los romanos, si es posible, me encanta la Biblia. La Biblia sabe que a veces no va a ser posible. Si es posible, esto está en Romanos 12:18, escuche lo que Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sabe por qué dice en cuanto dependa de vosotros? Porque no siempre depende de nosotros. Porque, ¿verdad? It takes 2 to tango. Toma 2 para bailar. Pero debe haber en nosotros la disposición de yo voy a hacer un esfuerzo, aunque sea de mi parte, para no estar enemistados. Y si tú puedes hacer eso con otra persona, tú puedes hacer eso por otros.
si es posible y depende de ti, que Dios nos use. ¿No es precioso que Dios nos use para reconciliar a dos personas? Esa sensación es preciosa, mis hermanos, mis hermanas. Yo me he sentado con personas que han estado peleadas y no ha pasado nada y ha sido a veces peor. Y es triste. Y uno sale cargado y uno sale, qué triste es esto. Pero en ocasiones también me he sentado con personas que han estado distanciadas y peleadas y ha habido perdón y reconciliación y paz y unidad. Eso es precioso, mis hermanos. Y ahí he sentido Salmo 133. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Que Dios nos haga pacificadores. Vamos a orar.